Story time de la vez que me sonaron la nariz antes de un concierto. Quiero contarles un story time y es de la vez en que me dieron un puñete en la nariz. ¿Y por qué les quiero contar esto? Porque últimamente hemos visto mucho maltrato hacia la mujer. Hay algunos hombres también maltratados, como el señor que me está grabando, pero no quiero decir quién es. Pero, pues bueno, creo que no hay que maltratarse, no, ni hombres ni mujeres. Pero yo les voy a contar mi historia para que ustedes agarren conciencia. Resulta y acontece que exactamente hace 4 o 5 años estaba en una relación muy tóxica con un hombre que, pues bueno, no le voy a decir vago, como que ¿qué se le podría decir? O sea, un poquito perezoso, así como que no le gustaba levantarse temprano, como que le gustaba que uno le mantenga y cosas así, ¿no? Entonces, él trabajaba conmigo, era mi manager. Entonces, él agarraba mis contratos y bueno, habíamos agarrado un contrato para irnos a Palora. Resulta que en ese show él quería llevarse a un primo para ir en la joda, que para ir bebiendo, que para ir en el chupa y vainas. Y yo andaba como que queriendo levantar el pelito, ¿no? O sea, dije, ya, o sea, si él puede, yo también. Y le digo, ok, si tú te llevas a tu primo, yo me llevo a mi amiga. Y me dice, no, que no sé qué. Y comenzamos a discutir desde la casa. Estábamos en la peleadera y bueno, ya era hora de salir. Y ya vienen a vernos en el carro con la persona que nos íbamos. Y yo no soy mucho de beber, aquí donde me ven, parezco alcohólica, no lo soy. Pero ese día en particular, me chupo a esa hora. Y comenzaron adelante él a beber porque igual, o sea, un poquito alcohólico el hombre, así un poquito alcohólico. Entonces ese día, como todos los días, estaba bebiendo y yo también dije, tráete para acá, yo quiero, comienzo a beber. Hasta ahí todo tranquilo, todo normal. Después, en el Puyo más o menos, le recogimos a la persona que nos contrató y yo como andaba con la vena abierta, pues le invitaba, íbamos tome entre mujeres y adelante, pues el chofer no estaba tomando, ojo, hay que ser responsables. Bueno, la cosa es que llegamos a Palora y yo tenía mucha hambre. Entonces yo le digo a la chica que me contrató que por favor me diera de comer. Nos lleva a unos kiosquitos, así unos agachaditos, ya saben, donde la comida es sabrosa definitivamente. Y en esos kiosquitos pues ya nos sirven la comida, ya comimos, nos alimentamos, yo con la pancita ya llena, ya un poquito más calmadita porque estaba media happy. Ya me tenía que ir a cambiar porque tenía ya la hora de show. Entonces yo le digo a la bestia esa que por favor me ayudara a subir la maleta al 5.º piso, creo que era que nos habían dado la habitación. Pero él no quería seguir en el chupe con la otra persona con la que estaba. Entonces ahí va la tañita, ¿no? ¿Ha visto como cuando el chavito del 8 agarra su cosita? Ahí va, así tal cual yo. Agarrada mi maletita, subía. Cuando ya llegué a la habitación, resulta que no solamente iba a dormir con la bestia, sino que esa habitación estaba llena de cucarachas. Llena de animales y yo tengo pánico a las cucarachas y no me gusta. Entonces fuimos a pedir que nos cambiaran la habitación. Yo bajé y le dije, mira, hay cucarachas, hay animales, por favor que nos cambien la habitación. Nos cambian la habitación. También había cucarachas, o sea, una pendejada porque cucarachas en todos lados, pero menos cucarachas que en el cuarto de arriba. Entonces, no sé cómo arrancó la discusión. Yo creo que yo andaba con mi jeta colgada, lo más probable era eso, por lo que no me había ayudado ni con la maleta. Encima seguía bebiendo, encima ya era hora de salir a trabajar, encima lo de las cucarachas. Y comenzamos a discutir. En lo que estamos discutiendo, o sea, generalmente yo estaba acostumbrada a que solamente me pegue, solamente me ahorque, pero no estaba acostumbrada a que me dé golpes en la nariz, ¿no? O sea, solamente me daba mis pellizquitos por ahí de vez en cuando, mis pataditas de confianza, digo yo. Pero en esa vez en particular, como que se cegó, no sé, y en vez de darme mis pataditas de confianza, me dio un puñete en la nariz. Yo creo, siempre digo que fue con esta parte de aquí, así creo, no sé. Así. Aquí. Nunca en mi vida me habían tocado mi hermosa nariz. Nunca fue la primera vez. Y la verdad es que dolía mucho. Me dolía toda esta parte de aquí, me dolían los ojos, me dolía la nariz. Yo sentía que estaba sangrando, pero no había sangre. O sea, sentía así como que me hervía esta parte de aquí, pero no había sangre. Entonces yo así como que media chumada, así media queriendo estabilizarme. Y él, no hagas drama, que no sé qué, que ya, que...
Entonces yo de la desesperación le dije, bueno, ya no me voy a cantar. Y yo toda triste y toda herida le dije, no me voy a cantar. Y me fui, me encerré en el baño y comencé a desmaquillarme. Y la chica, la que me contrató, ya llamaba, que qué fue, que ya la gente me estaba esperando. Y yo decidida a que no me iba a ir a trabajar. Entonces el hombre viene y como ya les digo que este humilde servidor era quien le mantenía, era quien le tenía así todo, camada mi chocolate. Entonces viene y me dice, ya que sí, y me largo. Y dame para el pasaje. Entonces yo obviamente no le iba a dar plata, primero porque tampoco tenía, recién iba a cobrar en el evento, porque ahí era un poquito más chira de lo que soy ahora. Entonces él me pedía dinero para regresarse, yo no le quería dar y yo estaba encerrada en el baño ya desmaquillándome todavía con el dolor, me dolía mucho esta parte de aquí. Y después él mismo, no sé, o sea, era como medio loco, medio tonto, no sé. Él mismo viene y golpea la puerta y no, ahora sí, te paras y te cambias y nos vamos a trabajar, que sí, que no sé qué. Y me llevó a la fuerza, o sea, a jalones. Maquíllate, tápate, que no sé qué, porque creo que tenía roja esta parte así como el piojito, creo que estaba ese día yo, con la nariz rojita. Entonces me jaloneó, me llevó a la presentación, yo llegué al show, la verdad, súper mal. Estaban ahí esperándome mis bailarines. Y ellos me preguntaron que qué me pasaba, porque estaba una yo totalmente desanimada, otra no sé, no quería ni bajarme ni nada por el estilo. Entonces ya llegó el show, yo salí a cantar y como ustedes saben, yo soy siempre así toda diva, toda espectacular, salgo siempre regia. Ese día salí súper desanimada. Y aparte de todo, yo siempre le daba el chance de que él se promocione, ¿no? Entonces yo así, después de cantar así con la cara hecho mierda y todo, yo, ay, que venga, que cante. El fulano cantó. O sea, le di espacio importante de mi trabajo para que él promocionara su música y en el escenario como si nada, así como pero verdad, entonces tenía ganas de apretarle ese pescuezo. Después acabé de cantar y como si nada, pues nos invitaron a beber, ya nos regresamos de donde fue el evento al hotel y se pusieron a tomar él como si nada sentado al lado mío y que quería pegarse un manoseo yo. Y pues bueno, después me fue a dormir, al siguiente día como si nada, llegamos a la casa, nunca me pidió disculpas, nunca me dijo nada, llegamos a la casa, seguía bebiendo, o sea, mejor dicho, nunca paró de beber, porque el hombre yo creo que tenía más le quería a la botella de alcohol que a mí. Entonces llegamos a la casa, hubo otra discusión, pero esa será en un próximo story time porque no nos alcanza el tiempo para el pocotón de palizas que había recibido yo. Y hay otras que son un poco más fuertes. Esta es como que así, floja nomás. Pero eso les vamos a contar en un próximo story time. Y ya lo saben, no se dejen. Cuando encuentren una bestia así, a las primeras, váyanse, desaparezcan. Aléjense de ese tipo de gente porque no vale la pena. Hombres y mujeres no tenemos que permitir los maltratos de nadie. Otro tipo de maltrato sí, pero ese en particular no. Los otros sí como que, eso sí, pero estos no. Tienen que aprender a quererse mucho, amarse mucho y no permitir que nadie haga con ustedes lo que les dé la gana. Y peor si es un yucho mantenido. No, ustedes pueden. Hombres y mujeres, nosotros podemos salir adelante de cualquier tipo de maltrato siempre y cuando nos lo propongamos porque después terminamos como la finadita, en paz descanse mi querida Sharon. Así estuve yo, a un pelín de estar cantando por allá con ella en el cielo gracias a esta bestia. Eso sería todo por hoy. Si quieres saber más de los golpes que recibía, de los maltratos que he recibido y de las veces que me he quedado callada, pues no te olvides de comentar. Así que si quieren escuchar más de estas historias, ya lo saben, yo soy Tañita Cardona y pueden buscarme en Instagram, en TikTok, Facebook, todas mis redes sociales y muy pronto en el candadito azul. Espérense nomás, ya que ojalá con este video nos hagamos famosos, nos ponemos las chichis y ahí vamos a estar contando más historias de estas para todos ustedes. Un besito.